la política se ordena desde la economía. En este mismo espacio, desde siempre, a través de los 15 años que Juntos está en el aire en distintos medios, dijimos que la economía, por eficaz que sea el programa, y en el tiempo que haya sido, siempre depende de las decisiones políticas. Desde dónde se aplican o se rechazan. Y eso está sucediendo. Solo que el éxito libertario hasta ahora hace que por las próximas elecciones se invierta esta situación. Con dólar sin cepo y a la baja, pero fluctuando ahí, pero más cercano a la banda baja, la campaña de Milei va tomando impulso. La campaña política de Milei, recordemos que hay un desafío innecesario, ya dimos nuestra opinión al respecto, que pueden o no compartir, lo vamos a aceptar, de ir a confrontar con su mejor aliado, el PRO, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde el PRO, hace 16, 17 años, la ha gobernado y con la adhesión permanente de los porteños. Y agotado, para volver a la economía, agotado el crawling peg, saltó con éxito el sistema cambiario de bandas. Los que presionaban por una devaluación sobre esta situación ahora, ¿saben qué? Piden que sostengan al dólar. Previsible impacto electoral de la jugada esta. Definido alguna vez por Mauricio Macri como el Messi de las finanzas, Luis Caputo es como mínimo un hábil, para hablarlo en términos futbolísticos, gambeteador. Llevado y arrinconado por la falta de dólares en el Banco Central, la crisis del comercio mundial desatada por Donald Trump y el caos de los mercados internacionales, bueno, al menos consiguió escapar de la encerrona con una monumental ayuda del Fondo Monetario Internacional y una sorpresiva modificación del sistema cambiario. Y entonces pasó de las mini devaluaciones diarias que ya no daban para más, al sistema de flotación entre bandas que produjo un resultado que nadie esperaba. Una baja de entre el 10 y el 13%, de los dólares financieros. Y aunque ayer y hoy también se movió a la alza, pero fue casi imperceptible porque fue mínimo y siempre en la franja inferior, digamos, de la banda. Sí, como aseguran los especialistas que fueron ignorados y hasta ridiculizados por los medios cuando anticipaban este resultado, el dólar desciende hasta arañar los 1.000 pesos, margen inferior de la banda. Y la movida significaría una caída del orden del 10% respecto de la cotización del dólar oficial el viernes pasado. Parece un siglo, ¿no? Este malabarismo provocó reacciones inesperadas, flota libremente, pero insisto, más cercano a la banda baja. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la resumió en un tuit que hizo rechinar los dientes prácticamente de toda la oposición. Y lo voy a citar textual.
Los que se quejaban de que pisábamos el precio del dólar son los mismos que hoy piden que no lo dejemos caer. Esto es el club de los desvaluadores que machacó y pronunció y presionó además por los medios y a través de economistas del establishment, denunciando un supuesto atraso cambiario. Ahora ha pasado a reclamar que el gobierno intervenga para que el dólar deje de caer. Y aquellos típicos voceros de la exigencia son, entre otros, las cerealeras, no el campo, no el productor. Entiéndase bien, son cosas distintas. Las cerealeras. Obvio que los productores agrarios que retuvieron las liquidaciones, los productores que no se la dieron a las cerealeras, porque ese es una especie de reaseguro económico que tienen los productores agropecuarios y que van cambiando conforme lo van necesitando sus propias finanzas o los ciclos de cosecha que siguen. Bueno, lo cierto es que los productores agrarios habían retenido las liquidaciones y ahora se arriesgan a fuertes pérdidas. Y las retenían por aquellos economistas y opinólogos que decían que con la salida del cepo para personas físicas iba a estallar y se iba a ir a las nubes. Bueno, voceros de esa exigencia son los que les hicieron tomar esas actitudes. Ahora patalean por las retenciones, pero su problema es otro, me parece, de momento. Apostaron mal, esperaban que se les concediera una devaluación y ocurrió todo lo contrario. Como se ve, el tironeo no es, ni fue, ni va a ser por cuestiones ideológicas o de rivalidad de escuelas económicas, sino por intereses de gran porte. El gobierno avisó que aguantaría hasta que llegasen los dólares del Fondo Monetario Internacional, cosa que sucedió. Pero apostaron a torcerle el brazo, una especulación fallida. Tampoco hubo solo eficacia y timing por parte de Caputo. Fue central la determinación de no ceder por parte de Javier Milei, de no avenirse a los intereses corporativos, a las presiones. Un presidente que no debe su cargo al círculo rojo y, bueno, es lógico que pueda tomar decisiones insólitas. Que la plata la pierdan las multi, decía, y no los ciudadanos de a pie con la licuación de los pesos que tienen en el bolsillo. Y a lo que hay que agregar que será economista de profesión, lo es obviamente, pero en la práctica algunos exageran diciendo que es un político duro. No, yo creo que es un ser humano, o si querés un economista caprichoso. La política no la entiende tanto, pero sí actúa con dureza usando sin reticencia el poder del Estado que teóricamente viene cuestionando. Recuerden cuando dijo voy a hacer un topo. En suma, el gobierno decidió no devaluar y prevé que en paralelo con las buenas respuestas de los mercados, sus candidatos comenzarán a fortalecerse rápidamente en las encuestas. Y en ese plano existe un llamativo paralelo con el proceso por el que atravesaron los gobiernos de Raúl Alfonsín allá en 1985 y de Carlos Menem en 1991. Ambos hicieron un giro económico dramático. Recordémoslo. Bueno, los más jóvenes no lo vivieron, pero están en todos los libros, de economía inclusive.
En un caso, el de Alfonsín, el plan austral, y en el de Menem, la convertibilidad. Y para evitar una derrota segura en su primer test electoral, a los dos les salió muy bien el tema. La reacción de la oposición a la maniobra fue de desconcierto, por cierto, ¿no? La excepción fue Cristina Kirchner, que no sabe cómo hacer para sostener el centro de la escena, que ya nadie se inmuta. Pero Cristina Kirchner, a la que el panorama judicial se le ha empezado a oscurecer demasiado, opinó. Y la expresidente, devenida ahora en exitosa economista, recuerden que era arquitecta egipcia, abogada exitosa, etc., acusó a Milei inmediatamente la salida del cepo, que puso a todos en expectativa, digamos. Ella, en un largo tuit, acusó a Milei de haberse mandado una devaluación de casi el 30%. Se apuró, señora. Lo hizo, por supuesto, sin esperar el pronunciamiento de los mercados, que 48 horas más tarde dijeron exactamente lo contrario. Y al día de hoy se exhibe lo contrario. Pero la realidad nunca ha sido una preocupación para el discurso de Cristina Kirchner, sino siempre meter relato y en la medida de lo posible mentiroso. Y bueno, tiene gente que le cree. El cambio de clima político se percibió el miércoles de la semana pasada, precisamente en la Cámara de Diputados, a la que concurrió el jefe de gabinete a dar su informe institucional, y de pronto se encontró con que el recinto estaba semi vacío. Hablamos de ese tema. Pero ¿cuál fue la excusa? Y la excusa fue el fin de semana largo, de Semana Santa, que había supuestamente provocado problemas para conseguir pasajes. Bueno, si no pudieron prever esto, los señores legisladores, diputados, bueno, mal podemos esperar que dicten leyes eficientes, previsibles, en favor de la sociedad. Tanta puerilidad no pudo ocultar el hecho de que me parece que no querían recibir a un Guillermo Franco que venía agrandado. Bueno, y venía agrandado porque el fin de la incertidumbre económica estaba naciendo. No querían convertirse en la platea de un discurso triunfalista, obviamente. Y por eso no fueron. Y por eso hubo un intento de postergar inclusive la sesión, que no prosperó, obviamente. Y ¿saben qué? Llamativamente, impulsado por el PRO. ¿Con quién Karina Milei está enojada? Ahí demuestra que de política La Libertad Avanza nada conoce. El panorama del gobierno es otro, con el alivio en el frente cambiario y la recuperación de la iniciativa política. Controló una variable que es clave, el precio del dólar, porque ordena a las restantes variables, hasta ir desapareciendo en algún momento posiblemente. Enfrente tiene la aguerrida oposición de Macri, el peronismo y las corporaciones, especialmente la mediática, pero confía en que la estabilidad decidirá su suerte. La expectativa ahora es cómo se van a manejar los formadores de precio ante una apertura de la economía y una deflación evidente, porque miren, a lo largo de la vida nunca vimos bajar precios, siempre vimos aumentar precios, y con la excusa y en función del ritmo ascendente del dólar. Bueno, ahora veremos si se acostumbran, entre comillas,
a remarcar a la baja, como se hace en países vecinos, cuya inflación anual es más baja aún que la nuestra mensual. Pero cuando el dólar baja en esos países, los precios bajan, semana tras semana. La política se ordena desde la economía. Ahora, esa ha sido la realidad en los últimos 40 años y parece improbable que cambie. Pero la decisión siempre es de orden político. Y con ese activo Milei comenzó a hacer campaña en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las dos batallas que decidirán su futuro, incierto a pesar de todo. Si no une los dos sellos, el del color violeta y el del color amarillo. Bueno, todo está por verse.